Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Noticia que les adelanta a esta hora la cadena SER. El fiscal general del Estado ha ordenado abrir diligencias para investigar los crímenes de guerra de Israel en Gaza. La Fiscalía va a crear un grupo de expertos para ayudar a determinar las personas que pueden ser responsables de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario. La justicia española se suma así a las iniciativas que ya han abierto la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Naciones Unidas y que sitúan a Benjamín Netanyahu y a su gobierno como posibles responsables de crímenes contra la humanidad. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Nico, hay una dificultad técnica por las reformas de la Ley de Justicia Universal Española, pero el informe de la ONU, que denomina a las claras genocidio a las acciones de Israel en Gaza, puede facilitar el camino de esta investigación. Sí, lo que hace el fiscal general es ordenar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación que deben ser comunicadas tanto a la Corte Internacional de Justicia como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante posibles crímenes de Israel contra la población de Gaza. Lo hace después de que la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Dolores Delgado, analizara la información contenida en un informe elaborado por la Unidad Operativa de la Policía Española con testimonios de testigos protegidos y en el que se aportan también importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno. Dado el actual estado en los territorios de Palestina, cualquier prueba, ya sea directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país, ha de ser fijada en un marco procesal, señala el escrito, según ha podido saber la cadena SER, en el que se apunta además, Ángeles, a que los hechos que se describen serían graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constitutivos de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal. García Ortiz crea para todo ello un grupo de fiscales expertos como coinstructores del procedimiento que está encabezado por Delgado y en el que estarán involucrados el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada en Cooperación Internacional. Esta vía permite colaborar con los procedimientos abiertos en instancias internacionales e incluye también el reciente informe de la ONU que prueba numerosos indicios de genocidio. Pues esta es la noticia que la SER les adelanta hasta ahora. El fiscal general del Estado ordena abrir diligencias para investigar los crímenes de guerra de Israel en Gaza. Entre tanto, Europa, la Unión Europea, detallaba ayer las medidas que anunció contra Israel. Que iban a ser sanciones y han quedado en que Israel dejará de tener un trato preferente, aunque tampoco del todo. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Decía el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, que lamentan tener que tomar esta decisión, pero que creen que es apropiada y proporcionada a lo que ocurre en Gaza. Lo que ocurre es que la Comisión Europea anunció la semana pasada una suspensión de parte del pacto comercial con Israel, actividad que alcanza para ese país los 42.000 millones de euros. Pero ayer explicó lo que significa esa parte. Le pondrá aranceles por valor de 200 millones. Solo gravará sus exportaciones y solo el 37% de las que hace Europa. Primero deja, además, la decisión en manos de los estados, que deben decidirlo por mayoría cualificada. Dijo ayer la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que tampoco cree que haya que expulsar a Israel de Eurovisión. Le parece una medida errónea porque castiga al pueblo y no al gobierno, aunque quien se presenta al concurso es la televisión pública muy próxima a Netanyahu. Sobre las sanciones a los ministros más ultras, las que también propuso la presidenta de la Comisión Europea, esas van a necesitar la unanimidad de los Estados miembros, es decir, prácticamente descartadas. Y precisamente uno de los ministros que Europa sugirió sancionar, el de Finanzas, dejó ayer clara su visión de Gaza. Dice que se la van a repartir con Estados Unidos para hacer negocios inmobiliarios. Porque Nico dice que ya han hecho el trabajo de demolición. Sí, el nivel de destrucción de barrios como Al-Daraa, que está ahora mismo bajo intenso bombardeo de la aviación, o de los distritos más poblados como Sheikh Radwan, muestran una ciudad convertida en polvo y escombros con el horizonte de edificios semiderruidos, como quiere Smotrich, que dice literalmente, Ángeles, que estamos en la fase de demolición. De hecho, están destruyendo buena parte de los edificios más altos, dificultando las comunicaciones que hasta ahora nos ayudaban a superar el muro informativo de Netanyahu para la prensa internacional. Durante horas, Gaza se quedó ayer sin comunicaciones y esta noche también las ha pasado lo mismo, pero Ata consiguió enviarnos este mensaje. Fue una noche tan horrible, muchos ataques, peor que los días anteriores, y así
Y hoy por el día también es bastante mal. De hecho, intentó Ángels ir más al sur para buscar refugio, buscar una tienda de campaña. Hay mucha gente que están desplazando ahora hacia el sur. Pero no ha conseguido nada y ha vuelto a Ciudad de Gaza. El sur, dicen, no es tampoco un lugar seguro. De hecho, Netanyahu anoche ha vuelto a asesinar a una quincena de civiles en los alrededores del hospital Al-Sifa. Son casi un centenar de muertos en las últimas 24 horas. Nico, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hemos invertido mucho en esta guerra, ahora hay que distribuir porcentajes, eso dice el gobierno de Israel acerca de Gaza. Sobre negocios, esta madrugada hemos conocido el informe de Amnistía Internacional que da los nombres de las empresas que colaboran con actividades ilegales del gobierno de Israel y que se lucran al hacerlo. Hay, por ejemplo, las que construyen trenes que ayudan a expandir los asentamientos de colonos, invadiendo y expulsando a palestinos. Es lo que hace una de las empresas mencionadas, la española CAF. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La mayoría de las firmas de la lista son estadounidenses. Boeing como suministrador de bombas, Lockheed Martin pone los aviones y la firma Palantir Technologies es proveedora de inteligencia artificial. Las compañías israelíes se llevan la producción de drones y de una empresa china, Hikvision, es la tecnología de vigilancia que, según Amnistía, Israel usa en su política del apartheid. La lista de firmas es más amplia. Está la coreana Hyundai como proveedora de maquinaria pesada que se usa en las demoliciones y las grandes plataformas de reservas Airbnb o Booking por mantener sus anuncios turísticos en los asentamientos ilegales, tal y como denuncia este informe. Buena parte de las posibilidades de que las intenciones europeas de castigar a Israel, incluso en su versión más descafeinada, fracasen, se deben a la posición de Alemania. Su canciller evitó ayer en su discurso en el Bundestag hacer una sola mención a Gaza, sí habló de Ucrania. Hoy el canciller Merz viene de visita oficial a España, la primera a verse con Pedro Sánchez. Los dos con una posición muy distinta que ayer el presidente español mostró de nuevo en el Congreso. Dejen de insultar, argumenten, señorías, porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes, nosotros decidimos gobernar. Sánchez, que le decía esto a Feijóo después de reprocharle su postura sobre Gaza. Antes, el líder de la oposición había dado en todo caso otro pequeño paso hacia lo que puede parecer un cambio, aún sin decir todavía la palabra genocidio. Feijóo sí quiso al menos mover el acento o el peso en una balanza que hasta ahora el PP veía equilibrada. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. En la misma línea y más allá todavía, lleva ya un par de días hablando el rey Felipe VI. Permitidme, señor presidente, que me refiera en primer lugar a la situación que se vive en Palestina y particularmente en la Franja de Gaza, donde nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas. Pero Feijóo convive con otro partido popular en su partido, el de Madrid, que va desde el esfuerzo del alcalde de la capital, Almeida El Lasser. Creo sinceramente que no hay una resistencia a condenar, lo que tampoco es un análisis reduccionista de qué es lo que está pasando en Gaza, porque yo lo he dicho, es decir, no se puede ignorar que efectivamente está habiendo violaciones graves de derechos humanos en Gaza, pero al mismo tiempo es obvio que dejar fuera de la ecuación a una banda terrorista como es Hamas, pues es tratar de reducir el conflicto a una única parte, y a mí eso me parece que es un error y que es un error profundo. A la presidenta Díaz Ayuso, que como el gobierno de Netanyahu, solo tiene palabras para Hamas. Hay una crisis humanitaria, hay muchas personas desplazadas, miles de personas que están siendo asesinadas, que están muriendo, efectivamente, no solo en Gaza, en muchos lugares del mundo. Y creo que esto, ahora que todo el mundo es analista político y todos hablamos con tanta soltura del conflicto, pienso que está de la mano de Hamas, que es el que lo ha provocado. ¿Y qué ha ordenado Díaz Ayuso? Prohibir las banderas palestinas en colegios e institutos. También la lectura de los nombres de los niños asesinados porque, dice, eso viola, esto sí, viola su derecho a la intimidad. Pues todavía sobre Gaza, el gobierno va a aprobar el martes el decreto que tiene que dar sustento legal al embargo de armas a Israel, que ya anunció la semana pasada. Lo hace después de una presión creciente de los socios, incluso del socio minoritario del propio gobierno, de Sumar. Las dos partes del Ejecutivo dan por resueltas las complejidades técnicas, que es lo que ha provocado este retraso. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Reconoce el Gobierno que el escollo está en el sistema de aduanas, en la dificultad de hacer efectivo el veto a los productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. Explican fuentes gubernamentales que hace falta un nuevo sistema de códigos y que eso es lo que ha retrasado la aprobación del decreto, dicen, y no el Ministerio de Defensa. La propia Robles se afanó ayer por dejar claro que ella no ha tenido nada que ver. No hemos puesto absolutamente ninguna objeción. Hemos dejado de enviar material o de comprar material a Israel. Moncloa cuenta con tener listo el decreto para el martes y en Sumar les toman la palabra. Ernest Urtasun. El Real Decreto Ley va a ir el próximo martes y Sumar está aquí, está en el Gobierno para garantizar que esto va a ir el próximo martes. Aseguran en Sumar que no contemplan otra opción después de que Izquierda Unida llegara a amenazar con levantarse del Consejo de Ministros si no se aprueba ya el decreto que servirá para consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel. Y otro día de calor, casi de verano. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Las temperaturas donde menos subirán será en el Mediterráneo y aún así nos situaremos alrededor de los 30 grados, aquí con el añadido de humedad alta, es decir, marcada sensación de bochorno. Pero es que en prácticamente todo el resto peninsular, incluyendo el Cantábrico, máximas esta tarde de más de 35 grados, acercándonos a los 40 en Canarias, donde persistirá la calima, incluso alguna tormenta muy aislada, como pasó ayer en Gran Canaria. También máximas cercanas a los 40 grados en Extremadura, al oeste de Castilla-La Mancha y en gran parte de Andalucía, sobre todo en el valle del Guadalquivir. Mucho sol, pero también durante la tarde y a consecuencia de estas altas temperaturas se podrán formar algunas tormentas en puntos de montaña del sur de la península y sobre todo en Extremadura. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La pregunta és, senyor Sánchez, creu que vostè podrà seguir governant? Moltes gràcies. ¿Cree que podrá seguir gobernando? Le preguntaba ayer la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno. ¿Es en realidad un enfrentamiento más con Junts, que ahora también presiona para intentar que las empresas españolas tengan que atender en lenguas cooficiales a sus clientes? El Gobierno contempla que lo hagan las que tienen actividad en comunidades autónomas con lenguas cooficiales, pero Junts quiere ir más allá y que sea en todas las empresas a partir de determinado tamaño de toda España. Un asunto más de debate que vuelve a mostrar la complejidad de los equilibrios parlamentarios. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Y mucho más ahora que Podemos amenaza con tumbar la delegación de competencias en inmigración que Junts exige al Gobierno, y entre medias está la relación de Sumar con los independentistas, que se ha agriado después de que Yolanda Díaz les llamara representantes de lo más reaccionario de la patronal, y así, Guille, las cuentas se complican. Sí, porque a las peticiones que cada uno de los grupos de la investidura hace al PSOE se suman los enfrentamientos crecientes entre socios que se vienen evidenciando desde el inicio de este curso, con Junts tumbando la reducción de la jornada a Sumar o Podemos amagando con hacer lo mismo con la delegación de competencias que los socialistas habían pactado con Puigdemont. La Moncloa insiste en que la Cámara sigue sacando poco a poco normas adelante, pese a la imagen de parálisis que intenta fijar el PP, pero asumen también en el Ejecutivo que esos vetos cruzados pueden complicar aún más el desarrollo de la agenda parlamentaria, donde hay proyectos políticamente importantes como la reforma del acceso a la carrera judicial o los presupuestos que Montero quiere acelerar en las próximas semanas. También el decreto del embargo de armas a Israel, que aún no ha salido del Consejo de Ministros, pero para el que los independentistas no garantizan su apoyo cuando tenga que ser convalidado en la Cámara. Todos esos asuntos estarán sobre la mesa hoy, Ángels, en la reunión que Puigdemont y Zapatero van a mantener en Suiza, donde van a celebrar ese encuentro mensual que se celebra entre ambos partidos. Guille, gracias. Hasta luego. Y en Estados Unidos hoy hay algo que define bien el estado hacia el que se encamina con lo que ha pasado en la televisión ABC. Las reacciones al asesinato del ultra amigo de Trump, Charlie Kirk, se han llevado por delante el exitoso programa nocturno del cómico Jimmy Kimmel. La ABC ha suspendido indefinidamente su emisión después de varias amenazas del presidente del organismo que regula las comunicaciones en Estados Unidos, nombrado por Trump. The MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other Esto than después one de que of them. Kimmel afirmara que parte del trumpismo busca sacar rédito político del asesinato del agitador ultra y de que ironizara con las fases del duelo de Trump, que ya ha celebrado la cancelación del programa en redes sociales. Ya solo quedan, ha dicho, Jimmy Fallon y Seth Meyers. Se refiere Trump a los presentadores de los dos únicos programas nocturnos que se le resisten al presidente, después de forzar también la cancelación del show de Stephen Colbert.
Le pusieron carroza real a Donald Trump para recibirle en su visita a Reino Unido. Es sabido que él y el primer ministro Keir Starmer tienen posiciones muy alejadas en muchas cosas, pero eso no ha evitado un despliegue de altura para intentar llegar, también entre protestas, a acuerdos económicos. Londres, Lucas Font. El primer ministro Keir Starmer confía en que el despliegue sin precedentes para recibir a Trump este miércoles, con desfile militar y banquete de Estado incluidos, sirva para engrasar su reunión de hoy con el presidente estadounidense, una reunión con la que quiere afianzar la relación especial entre los dos países y materializar nuevos acuerdos que permitan reactivar la maltrecha economía británica. Por ahora, el gobierno laborista ya ha confirmado inversiones de más de 36.000 millones de euros por parte de gigantes tecnológicos como Microsoft o Google, además de un acuerdo para desarrollar de forma conjunta reactores nucleares en el Reino Unido, y todo a pesar del rechazo generalizado hacia la figura de Trump en el país. Al menos 5.000 personas se han concentrado en el centro de Londres para protestar contra políticas del presidente estadounidense como la defensa del uso de combustibles fósiles, los ataques contra los inmigrantes y su posición sobre la catástrofe humanitaria en Gaza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.